Continuamos con nuestra tercera ponencia a cargo del arquitecto Jorge Alejandro Soto Silva con el título que nos ofrece es Deconstruyendo el borde, reflexiones sobre la recuperación ecosistémica desde el proyecto de paisaje. Él es originario de Hidalgo del Parral, Chihuahua, con intereses en el diseño y las artes en general, arquitecto por el Instituto Tecnológico de Chihuahua II en 2016, con especialidad en arquitectura regional sostenible del mismo año. Cursó la maestría en arquitectura por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez del 2020 al 2021, bajo una línea de interés en la investigación sobre contextos de transformación urbana e intervención arquitectónica, cuyo trabajo de tesis radicó en investigar los procesos de cambio físico sobre el centro histórico bajo tres grandes enfoques: el paisaje, el espacio público y el monumento, centrado en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, mientras que su trayectoria laboral y profesional se centra en procesos de proyección arquitectónica y urbana. Se ha desarrollado profesionalmente en distintas ciudades del estado de Chihuahua, donde ha trabajado en diversos despachos como proyectista y dibujante. Actualmente se desenvuelve en un pequeño estudio taller llamado PM Arquitectura, donde se trabajan todo tipo de proyectos de diseño arquitectónico aunado al interés por la ciudad construida y los procesos de transformación. También funge como profesor asociado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez del 2020 a la fecha, en materias de representación arquitectónica, seminario de investigación enfocado al patrimonio y taller de instrucción a la construcción. Démosle la bienvenida, por favor. Adelante. Gracias. Bueno, para dar inicio, bueno, como ya dijeron, pues yo no soy de aquí tal cual, como muchas personas soy externo, pero llegan y por alguna razón se quedan, ¿no? Ya sea por trabajo, por la escuela, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, a mí, pues, me interesó mucho estar como en estos procesos de transformación. Y más que meterme en un tema de platicarles un proyecto, yo creo que sí son en sí textualmente reflexiones sobre cómo intervenir, ¿no? Y más allá de cierta manera transgredir. No digo que sea un proyecto real ni nada de eso, ¿no? Es un proyecto que sí se realizó en el trabajo final de la maestría en arquitectura, entre mis compañeros y yo, ¿no? Prácticamente en el análisis y en el… ¿cómo se dice? Y en el diagnóstico. Si gustas la que sigue, por favor. Pero la idea o la propuesta es mía y surge de una manera creo que muy curiosa. Aparte de la frustración que llegamos a tener en la materia porque no sabíamos cómo llegarle a este proceso, ¿no? Nace sí derivado del trabajo de investigación que ya estaba realizando, pero también nace porque en ese momento yo vivía muy cerca del borde. Creo que en esto también me tomé muy literal lo de reimaginando el borde, porque de esto se trata el proyecto. Hacía paseos con mi perro en la mañana, ¿no? O a veces en la noche. Y como todo externo, pues no sabes a qué te enfrentas y es raro, ¿no? Ir caminando por el borde, quizás no tal cual en la frontera, pero muy cerca de esto. Y yo en lo personal nunca había visto la frontera, ¿no? Hasta que empezamos a hacer estos trabajos. Y de ahí surgían muchas cuestiones como para reflexionar y creo que para las personas que estamos en esto de la arquitectura o enfoques urbanos, deberíamos de voltear a ver otras posibilidades y creo que esto yo lo encuentro al menos en la propuesta del paisaje, ¿sí? Igual, pues yo no soy paisajista, de hecho creo que este ha sido mi único acercamiento al tema, pero creo que en eso pues las personas que nos dieron la clase y las asesorías externas pues fueron las que lograron esto. Y para esto, más que dos conceptos teóricos, eran dos ideas que estaba buscando aplicar en términos muy personales, por lo que había leído, por lo que había visto, por lo que había platicado. Y pues una de estas es el palimpsesto, que al final es un proceso que va construyendo y reconstruyendo la ciudad, ¿no? Y el borde, pues creo que al menos en Ciudad Juárez es parte del inicio de lo que ocurre aquí en la ciudad como un proceso histórico. Y la deconstrucción, quizás aquí como parecería algo adverso o incluso contrario,
pero la idea era como tratar de ligar estas dos cuestiones y ver qué resultaba, ¿no? Como una especie de experimento. Y al tratar de comparar esto, pues me di cuenta que todo convergía en el paisaje, ¿no? Entonces, es como un poco el proceso. Igual no voy a ponerme a platicar cada cosa que se hizo, yo insisto, quiero tratar de reflexionar y abrir la mirada en eso. La que sigue, por favor. Bueno, en esos paseos que hacía con mi perro, pues nunca tomé fotos, realmente no sé por qué no lo hice. Sin embargo, en los recorridos que hicimos para la materia sí se hicieron algunos pues sí, recorridos para tomar fotos más que nada, como medio de análisis, ¿no? Y eso también lo vimos en algunas cuestiones durante la maestría, sobre todo en etnografías, en estas cuestiones de acercarnos como con otras herramientas, ¿no? al objeto de estudio. Y en este caso, entendía yo que esta cuestión del palimpsesto era como bien lo refiere Corbos, ¿no? Sí, como un proceso abierto donde los habitantes de un territorio nunca dejan de borrar y volver a escribir el viejo libro de los suelos, ¿no? Entonces, yo entiendo el borde como alguien externo, pero también como alguien que lo vive. Entonces, era interesante en ese momento que estábamos desarrollando la propuesta, ver cómo convergía esto en mi día a día, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, desde las disciplinas, pues se nos plantea esta cuestión del borde casi siempre como algo incluso negativo, ¿no? Bueno, al menos era la impresión que se me daba, como un límite físico, ¿no? Y en ese límite físico convergen muchas otras cuestiones, ¿no? Ya sea la mirada política, las intervenciones mismas, ¿no? La división política, también la repercusión que tienen en la naturaleza, ¿no? Y de ahí parten una serie de cuestiones ya sobre los ecosistemas que bueno, también se analizaron, pero no voy a profundizar tanto aquí. Aquí, pues como veíamos, de cierta manera esto converge y es representado en el río Bravo, ¿no? En este límite, retomando la idea de borde, entre El Paso y México, ¿no? Y a partir de esto, pudiéramos plantear preguntas, ¿no? Muy generales quizás, pero sí daban una idea de cómo dirigirnos a este problema, que sería, ¿qué pasaría si nos empezáramos a plantear otras posibilidades sobre las intervenciones urbanas? Quizás ya no como la siguiente, por favor. Quizás ya no como el proyecto resolutivo y físico, sino como un proceso abierto, ¿no? Y bueno, en la investigación yo creo que parte de lo que a mí me sorprendía, insisto, como alguien ajeno a la ciudad, era la situación de los contrastes que existen entre México y Estados Unidos. Quizás aquí desde una especie de narrativa, será, no sé si sea la palabra, pero desde ese punto nos dábamos cuenta, por ejemplo en estas imágenes de la presentación, que del lado de Estados Unidos como que es muy reiterativo el borde, ¿no? Primero está el río Bravo, o lo que fue el río Bravo, ¿no? En su extensión como el borde natural de que se refiere incluso en textos históricos y cosas así. Pero pues está la frontera física y luego están una serie de vialidades que remarcan esta condición en el espacio, ¿no? Que parecería hasta una especie de cuestión de rechazo, ¿no? Digo, no sé si así sea, pero pues eso parecería o eso se puede interpretar. Y por el lado de México, pues una serie de procesos sociales dibujados ya en el suelo, ¿no? En el espacio físico. Y esto yo pienso a lo que se refería a Corbos, ¿no? Cómo se va construyendo la ciudad y cómo se sigue construyendo. Entonces, la idea de esto es que se nota una desintegración del territorio original, ¿no? Y bueno, aquí algunas imágenes que ayudan a entender este proceso. La siguiente, por favor. Luego, perdón, es que les di un clic acá que no era. Dentro de estas miradas fronterizas de urbanización, política y desigualdades reiteradas nace el cuestionamiento de cómo recuperar el borde o cómo recuperar este territorio, ¿no? Más que nada, más allá de la mirada resolutiva, funcional y técnica que tiene un proyecto arquitectónico o urbano, se propone una idea, un imaginario para reflexionar la resignificación del territorio. Y bueno, con esto es como más que este proyecto, que como digo, va a llegar a solucionar todos los problemas de la frontera, pues más bien es una posibilidad más, ¿no? ¿Y qué pasaría si hiciéramos algo a lo que no estamos acostumbrados? La que sigue, por favor. Y bueno, en esta lámina realmente lo único que quisiera como enfatizar es el análisis riguroso que se hizo y sobre todo la
el diagnóstico, ¿no? Que aquí, como digo, intervinieron pues casi todos los integrantes de la maestría en arquitectura y pues arrojaba datos interesantes, ¿no? El tremendo análisis urbano, vial que se hizo, cómo está la condición de un tramo en específico de donde se empezó a plantear esta propuesta, que pues prácticamente es donde está el monumento al ciudadano, bueno, el cigarro, ¿no? Como comúnmente se le dice. Entonces ahí convergía sobre todo porque había como una ruta histórica, ¿no? del Paso de Oñate, y lo interesante aquí era que hay una complejidad tremenda, ¿no? en estas manzanas, en las colonias, que entiendo que muchas veces no se voltean a ver, pero bueno, ¿qué pasaría si desde el paisaje pudiéramos reintegrar estas cuestiones, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, en esto pues, como para justificar de cierta manera la propuesta del paisaje, pues me refiero a algunas personas que hacen distintas cuestiones muy interesantes sobre estos enfoques, ¿no? Como Martín Checa, que pues más allá de embellecer, pues el paisaje es una cuestión interpretativa. Ábalos Herreros, por ejemplo, plantean un paisaje mucho más complejo, y Corner, por su lado, pues plantea situaciones más metafóricas e imaginativas sobre el paisaje. Entonces, sinceramente, yo lo agarré literal y dije, bueno, ¿qué va a pasar si estas miradas convergen en una propuesta arquitectónica y urbana, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor. Y en esto, pues, se seguía haciendo como un recorrido sobre entender el antecedente histórico del río, a su vez ver las condiciones actuales del río, y como vemos, pues sí hay algunas cuestiones ahí de contaminación, y en su contraposición, la mirada histórica era pues un paisaje de ribera, ¿no? Comentábamos en algún punto árboles muy verdes, digo, temas agrícolas muy fuertes. Entonces, ¿por qué no tratar de cierta manera de reintegrar estas visiones? Pero el problema es que se presentaba una visión urbana muy fuerte, ¿no? El mismo río ya no parecía río, o ya no parece río, estas cuestiones de contrastes físicos. Y en eso es donde entra la desurbanización como tal, ¿no? Como un proceso parte de la deconstrucción, y pues la idea es destruir prácticamente lo que habíamos hecho, o sea, sí tajantemente no, pero sí con un proceso que desde el paisaje se puede plantear. La siguiente, por favor. Y bueno, el estudio se centró más o menos en esta área. Esta imagen de referencia son con los datos de la maestra Cecilia Hernández en su tesis doctoral, donde veíamos que el río nunca fue una fina línea de agua, sino que era un tremendo, pues, un tremendo ente natural que todo lo devastaba, ¿no? Bueno, no que todo lo devastaba como tal, pero sí que mantenía ahí una presencia fuerte. La siguiente, por favor. Y bueno, lo que se pretendía articular en esta propuesta era intervenir todo el margen del río, deconstruyendo zonas urbanizadas y recuperando la naturalidad en este, ¿no? Para difuminar así el borde, ¿no? Quizás se quedaría la frontera esta que se queda siempre, ¿no? El muro ese, pero pues el paisaje lo integraría todo. Y se acercan estas tres situaciones donde, por ejemplo, en el área verde se trataría de renaturalizar, en el área azul se trataría de destruir las líneas ya construidas de la vialidad, y en el área anaranjada sería como una especie de mixtura, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, para esto pues se plantea un proceso, ¿no? No es como llegar y destruir tal cual, porque creo que eso es lo que pasa en los proyectos arquitectónicos, ¿no? Donde llegan y se hacen cuestiones muy tajantes en 3 o 6 años que dure la administración. Entonces aquí se propone una visión que dure pues más de 50 años, ¿no? Y se empezaría por la limpieza, plantar vegetación, prospectivas de qué se espera recuperar con ese paisaje, luego generar nuevas dinámicas y vinculación de otros ecosistemas, ¿no? Y con eso pues se reintegraría el territorio. La siguiente, por favor. Bueno, y en esto se plantea esta cuestión de algunos, bueno, esto era más bien como la paleta vegetal que muchas veces conocemos en la escuela, ¿no? Pero realmente lo que se trataría de hacer es que la naturalidad se dé, ¿no? Ir construyendo y deconstruyendo el borde poco a poco, ir rompiendo la vegetación, ir abriendo los suelos, ir plantando, pero también esperando que los ecosistemas se vayan dando solos como un proceso natural, ¿no?
Y la siguiente, por favor. Aquí una parte del proyecto, bueno, se planteaba esto, algunas secciones, dónde está ubicado y las áreas que se tratarían, ¿verdad? En estas áreas que están sombreadas, pues prácticamente iríamos plantando vegetación y, como digo, esperaríamos que la naturalidad se dé. La siguiente, por favor. Aquí pues la idea es esta de reconquistar estos territorios urbanizados, ¿no? Igual se sigue dando esta cuestión de ir plantando. Aquí sí de cierta manera zonificábamos como un proyecto arquitectónico casi convencional, pero pues creo que es necesario para la planificación de lo mismo, ¿no? Igual la idea es que se diera cierto caos en estas cuestiones. La siguiente, por favor. Bueno, en esto pues es parte de lo mismo, solamente que se trata en otra sección. Aquí sí lo de la deconstrucción o la desurbanización se daría más severamente, porque sí trataríamos de destruir estas cuestiones viales y nomás dejaríamos unos carriles finísimos, ¿no? Para que pasara transporte público y otros medios de transporte. La siguiente, por favor. Aquí un poco de lo mismo, la propuesta esquemática quizás, la zonificación de lo mismo. Y la siguiente, por favor. Aquí es donde se empiezan a combinar estos usos, ¿no? que comentaba ahorita. La idea pues es resignificar el territorio a través de la propuesta del paisaje y de construir estas cuestiones. La siguiente, por favor. Bueno, más de lo mismo, aquí es un poco de las imágenes prospectivas que se esperaban. Y digo, para ir cerrando, ya la última, por favor. Digo, no sé cómo ande de tiempo, pero quería apurarme. Sí. Disculpe, sí, gracias. Bueno, entonces la idea era, nace pues de reintegrar la naturalidad a la ciudad, ¿no? Ahorita comentábamos y es más, quizás las presentaciones que acaban de pasar ejemplifican esta cuestión, ¿no? De lo importante que es generar sociedad, ¿no? Pero también lo importante que es dotar de naturalidad los espacios, como fue lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que mucha gente se llenó de plantas y cosas así, entonces vemos que el espacio natural es necesario. Y bueno, esta propuesta pudiera ser un soporte para propuestas de otro tipo, ¿no? Digo, el territorio quedará limpio, pero no vacante para otras opciones de urbanización. Y en esto, pues la idea es que la naturalidad ocurra sobre la infraestructura urbana y el territorio pueda resignificarse, reunificarse, reinterpretarse más allá del borde límite o del proyecto rígido que nace de la mirada unilateral, que muchas veces se da desde la política, ¿verdad? Y bueno, pues la idea es reflexionar sobre otras propuestas urbano-arquitectónicas, ya no solo grandes monumentos, ¿no? Que no dan para más. Y eso sería todo. Muchas gracias, Jorge. Aplausos para Jorge. ¿Qué pasó? Bueno, también esta es otra perspectiva que a todos nos interesa mucho, ¿no? Porque el Burdo es parte de nuestro desarrollo cotidiano y es un espacio donde se desempeñan diversas actividades, pues no solo de tránsito, sino que hay actividades ya reconocidas desde el mundo del deporte, desde la convivencia. En el espacio mostrabas la foto, ¿no? Hay como un laguito, bueno, no es lago, es el río, pero enfrente de la casa de adobe, algo así, pero ahí es un espacio recreativo y también el proceso de migración hasta donde es posible actualmente. Entonces son muchas las aristas que tiene tu proyecto para poderlo llevar a cabo considerando todos estos elementos, muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues concluimos en esta ocasión con las ponencias y abrimos el espacio para comentarios o preguntas a nuestros invitados. ¿Alguien que quiera colaborar? ¿No? Bueno, pues yo tengo una pregunta, por ejemplo, para Pica, lo que nos comentabas sobre el arte, ¿no? Cómo se integra en el espacio y cómo nosotros podemos transitar por sí mismos el propio arte. Pero esta remembranza y estas emociones que tú reconocías de tu infancia, en la ilustración, ¿a través de qué elementos las representas? No nada más lo gráfico, o sea, ¿qué
¿Qué es cómo dices, esto lo voy a poner así, con color, con mensaje, con gráfico? Creo que, o sea, después de lo que me sucedió, como que fue o sea, como que te cambia la manera en que ves las cosas. O sea, creo que sí, yo no había tenido esta experiencia del fallecimiento de una persona tan cercana, ¿no? O sea, yo sé que es doloroso y podemos verlo desde fuera siempre y decir, ok, perdiste a un familiar querido, lo siento mucho. O sea, es lo que me sucedía a mí. Pero vivirlo, o sea, en carne propia y creo que me cambió muchísimo la forma incluso en que veo las cosas y en que percibo el espacio. Entonces, creo que me volví una persona más reflexiva para las cosas. Antes sí me llamaba mucho la atención a lo mejor la parte estética, ¿no? La parte bonita, pero creo que las ilustraciones que he realizado han sido ilustraciones que reflejan historias, pero estas historias van acompañadas del espacio y de los recuerdos. Entonces, para mí lo importante es como contar una historia sobre uno de los espacios cuando estoy en la Plaza de Armas y sobre o sea, sobre un recuerdo y sobre el espacio. O sea, para mí creo que fue esa conexión que pude hacer con la zona centro, no necesariamente de la Plaza de Armas, pero estas reflexiones sí provienen de cuando me detengo en la Plaza de Armas a sentarme. Entonces siento que el espacio de alguna manera, pues lo guardamos en la memoria de distintas maneras, ¿no? O sea, creo que todos, incluso es muy inexacto nuestros recuerdos. O sea, eso sí me di cuenta que de repente uno cree que recuerda perfectamente las cosas y hasta presume de decir que tiene la memoria, no, es que yo tengo recuerdos desde muy niño, y sí, pero no. O sea, las cosas no son iguales. O sea, incluso la altura que uno ve las cosas, ¿no? La perspectiva que uno tiene cuando ya es adulto, el espacio se siente de una manera distinta. Lo bonito es encontrar dinámicas que siguen existiendo a través de los años, como el sentarse en la Plaza de Armas, que para mí fue o sea, como que fue algo emocionante volver a ver gente reunida en la Plaza de Armas sentado. Entonces creo que para mí los elementos que yo pongo dentro de las ilustraciones siempre vienen de una historia. O sea, el contexto es una historia y relacionada a un espacio dentro de la zona centro. Muchas gracias y te felicito por esa selección de tema, porque no es fácil, pero finalmente va a ser muy, muy grato el resultado. Adelante, Efraín. Tomado la autoetnografía como parte de mi proceso y siento también, o sea, a través de las lecturas que he tenido, creo que nuestro testimonio personal también se convierte o sea, lo que nosotros contamos acerca del espacio también es una realidad. O sea, es una de las miles de realidades que convergen en un mismo sitio, ¿no? Entonces, creo que dar nuestro testimonio personal sobre las cosas, aunque venga de una manera, de una perspectiva muy personal, cuenta historias y visibiliza lo que sucede dentro del espacio. Entonces, la autoetnografía para mí sí ha sido uno de los elementos metodológicos que he utilizado, y el relato, ¿no? O sea, estarlo contando en primera persona, porque realmente pues sí es un trabajo muy personal, y pues esa es mi visión, es lo que yo construyo dentro del espacio y es lo que me interesa, ¿no? O sea, porque me he dado cuenta que no puedo generalizar sobre lo que hacen las cosas, sobre las dinámicas dentro de la plaza. O sea, son muchísimas las dinámicas, muchas las personas, muchas las historias. Me he dado cuenta incluso que las personas llaman al espacio de una manera distinta. O sea, a manera de pregunta así muy informal, pues muchas personas le llaman parque,
muchas personas le llaman el lugarcito para sentarse, en las bancas. Dentro de pláticas también he escuchado que las personas están ahí esperando a que venga la ruta, descansando mientras hacen sus compras. Entonces siento que analizar el espacio o generalizar sobre lo que sucede ya sería como algo muy irresponsable de mi parte. Por eso doy como que mi testimonio personal de las cosas. Adelante. Sí, buenas tardes. Me conmueve, ¿no? De Juárez, acerca de Juárez, porque todos, aunque no hayamos nacido en Juárez, necesitamos ser juarenses para que podamos mejorar nuestra localidad. Entonces yo, como ya señora, pues les agradezco que ustedes jóvenes estén interesados de una u otra forma en evidenciar lo bello, a lo mejor en esta comunidad muy especial, pero que tiene sus cosas bellas. Entonces les agradezco mucho y me da mucho gusto que los jóvenes pues quieran cambiar nuestra ciudad, que nos hace mucha falta, y que haya arraigo, que se sientan, aunque no nacimos en Juárez, todos somos juarenses, aquí vivimos. Y con respecto a la ponencia del borde, el borde ya como tal es un centro de reunión y socialización. Como ciclista, o sea, yo lo veo que yo voy ahí y aunque está lleno de basura y cosas, y existe una fauna ya y una flora, puedes encontrar cubos, puedes encontrar la flora natural de Ciudad Juárez. Yo pienso que lo que podemos hacer es lo que ya está, arreglarlo, juntarnos todo, no tirarlo. Hay miles de botes de basura y de botes de plástico y tapaderas y llantas. Yo lo recorro por arriba y por abajo. Entonces lo que necesitamos es a lo mejor lo que ya está, ponerlo y ponernos todos los pies. Y pues muchas gracias, muy bonito todo, muy bueno, no sé si sea el adjetivo adecuado, muy interesante. Y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una incógnita o empieza a desprender en mí, digamos, en una diferenciación generacional con ustedes, que pienso que soy mayor a comparación de ustedes, pero lo que se notan en los proyectos, al menos principalmente en los dos proyectos que presentaron al principio, es, lejos de establecer particularmente una metodología de investigación definida, fuera de la licencia, algo más actual, escuela crítica, etcétera, etcétera, ustedes se han puesto a pensar o a preguntar el por qué su acercamiento al espacio tiene que ver con una cuestión etnográfica per se, no desde un plano científico o teórico, sino del propio sujeto. Y por qué como arquitectos, entiendo, aunque están en la maestría de procesos creativos, que eso es como todo el mundo, ¿no? Termina siendo muy participativa, ¿no? De todos modos, independientemente del yo, como abordaban ahorita, ¿no? Del yo siento, yo percibo, es que es eminentemente sensible y que tiene que conectar con la memoria que tú dices, no es un constructo total. Se suceden estas preguntas, ¿no? de ir, conocer, experienciar, observar, tomar este distanciamiento casi sensible en el que dices, yo no quiero editar tanto. Pareciera ser que cuidan una especie de esencia, ¿no? que deja extrañamente esta sensación de si participo o no participo como observador. ¿Me explico? O sea, es como extraño y también muy interesante que se empiece a dar en un contexto donde la ciudad cada vez es más grande, donde las colonias cada vez se ven menos a sí mismas o a sus vecindades, donde cada vez hay muchas formas expresivas de nuestra propia identidad. Pero después de todo este choro, que termina siendo una gran pregunta llena de preguntas, la pregunta con Brenda era particularmente
¿Por qué está sucediendo ahorita? Y hablan porque creen, es un espectro de tiempo, ¿no? A lo mejor es una maduración académica, a lo mejor son generaciones distintas, pero son cuestionamientos que nuestras generaciones tenían y que no tenían tanta cabida, ¿no? Si no eras antropólogo, si no eras sociólogo, si no eras politólogo, ¿no? Y ahora se están dando desde una parte creativa, ¿no? Vamos a poner de manifiesto el proyecto que decía el último participante. Ahí está, no tiene que hacerse, pero no puede dejar de imaginarse, es una posibilidad. Y en esa posibilidad estaría lo probable de reconstruir. Pero ¿por qué creen que se dé ese acercamiento sensible hacia reconocer que somos? Yo a veces siento que sí tiene mucho que ver con, bueno, es que siempre tengo que hablar desde lo personal, pero sí tiene que ver como que con lo cíclico, ¿no? Como que de alguna manera nos damos cuenta, o por lo que hemos platicado Mireia y yo, como que siempre ha sido esta parte de ver más allá del espacio, o sea, como arquitectos, y creo que es algo, pues, me atrevo a decirlo por las pláticas que hemos tenido entre ella y yo, es como analizar el espacio desde una perspectiva distinta por nuestra, digamos, por nuestra inclinación, ¿no? hacia la parte un poquito más artística, y igual y por nuestra formación, ¿no? O sea, voy a hablar, incluso tengo que utilizar el ejemplo de Mireia porque pues a ella le gustaba la danza. Entonces yo desde muy niño también me gustaba la pintura, pero me gustaba, no sé, o sea, como que fueron cosas que van convergiendo en nuestra formación como arquitectos, y de alguna manera desarrolla sensibilidad, no tanto hacia el espacio físico en mi caso, sino hacia la dinámica que sucede dentro del espacio. Entonces creo yo que, y me doy cuenta, por ejemplo, incluso en la currícula nueva de arquitectura, que se le da, creo que un poquito más de importancia ya o sea, a mí no me daban como estas clases sobre los renders y sobre cómo hacer hiperrealismo en tus presentaciones, sino que a mí todavía me presentaban más esta parte técnica y física del lápiz, ¿no? Del rapidógrafo, de la representación más artística. Entonces creo yo que de alguna manera como que me fui pues desensibilizando digamos a la parte más contemporánea de la arquitectura, o sea, como que algo me decía, esta arquitectura que yo veo muy bonita para Pinterest y para Instagram no es algo que realmente a mí me llene, sino que a mí creo que yo siempre voy hacia la historia y hacia la dinámica que sucede en el espacio, hacia el recuerdo. Entonces de alguna manera siento yo que eso es lo que sucede y lo que puede suceder en nuestra generación, ¿no? Que nuestra generación pasó como que está en este limbo entre hipermodernidad y todavía tenemos estas costumbres un poquito más podemos hacerlo a mano, o sea, no pasa nada si la presentación no se puede hacer en PowerPoint, aviéntate un dibujo y preséntalo, proyéctalo, como que están todas estas ideas un poquito más hechas así como a lo manual. Entonces creo que de alguna manera eso nos deja como en medio entre la modernidad y como que pues sí, como que romantizar el pasado y los espacios también. Siento que de alguna manera estamos en ese limbo de la creación de nuestra tesis, de nuestro proyecto. Pero bueno, hablo desde de mi perspectiva, ¿verdad? Pero menciono a Mireia por la plática que de alguna manera hemos tenido entre ella y yo. Ay, gracias. Sí, pues como dice Francisco, o sea, a mí siempre me ha gustado la danza y traté siempre de estar activa en la danza y pues malavariar entre las clases de la licenciatura y también cumplir en esta otra parte que me gusta de la danza, etcétera. Y ¿todo bien? Ok. Y pues sí, entonces cuando entro a la maestría conozco este otro lado, ¿no? Y o sea, me gustó el poder que te da, o sea, la maestría te da esa posibilidad como de explorar. A mí me gusta también, es otra cosa que me gusta mucho, o sea, como ir a conocer nuevos lugares, y me gusta mucho la noche y sus dinámicas y todo lo que pasa en estos espacios. Entonces
como entrar a la maestría y poder hacer ese como cruce entre danza y también arquitectura, porque o sea, siempre en la danza está también esta pregunta, ¿no? De que qué es el espacio, o sea, siempre los maestros nos preguntaban, ¿qué es el espacio para ti, no? ¿Y qué es el espacio? ¿Y qué se siente en el espacio? O sea, como sensibilizarlo siempre al espacio, y también eso pienso que me ayudó, ¿no? O sea, para mí el espacio es algo, un monstruo que vive cuando la gente entra, por ejemplo, me gusta imaginar eso del espacio. O sea, como sensibilidad de la danza aplicada en la arquitectura y también como saber todo lo que pasa, entonces hace que, no sé, me gusta mucho la verdad. Entonces, o sea, yo veo los salones y siendo honestos, pues los vemos por dentro y no son los más hermosos de todo el mundo, ¿verdad? Como el Sarawak, por ejemplo, que sí está muy lindo, pero tienen algo, ¿no? Tienen algo como mágico que, no sé cómo describirlo, pero pasa algo que no pasaría en otros espacios y es bonito verlo y es bonito analizarlo y todo esto, entonces, pues no sé. Quiero felicitarla, estuve después de acá de atrás, incluso llegué y le dije, te voy a echar porras, ¿no? Hemos estado trabajando con su proyecto, han surgido muchas pistas que le han permitido también a ella como delimitar de esa pasión, de esa emoción que tiene ella por los salones. Es emocionante cómo lo platica, ¿no? Y sobre todo cómo se introduce y profundiza ahí. Entonces aquí algo bien interesante es que ya se pudo llegar a lo que viene siendo la parte del soporte teórico, el soporte metodológico ya está también. Entonces me gustó bastante cómo lo expresó, cómo se sintió ella. Creo que es algo que se debe de sentir muy contenta, muy a gusto, porque siento que ya encontró el hilo conductor de su proyecto de investigación y lo está explotando ya al máximo, ¿no? Entonces quería hablar con esto de Mireia. Quizás me quedé pensando mucho en la pregunta. Sí, bueno, sí, quizás en la reflexión final de esto, pues sí, yo cuando vi el anuncio de esto, reimaginando el borde, pues fue esta cuestión como que ya habíamos planteado en clase o algo así, o en pláticas, pero tratando de responder, o no sé si responder, pero sí ampliando quizás la incógnita, es que creo que somos un resultado en proceso, ¿no? Creo que somos un resultado en proceso de gente que ya ha intentado hacer cosas, como quizás ustedes, bueno, no sé si sean docentes, pero al menos los docentes que me tocaron a mí, al menos en esta última etapa de formación que he tenido, creo que es gente que ha tratado de hacer cosas y que está haciendo cosas y que creo que de cierta manera van dejando un huequito para que nosotros vayamos haciendo otro, ¿no? Como una especie de ramificación. Y creo que sí tiene que ver con la generación, pero que viene de arriba también, ¿no? Entonces, creo que hay gente que ha hecho cosas bien interesantes. Yo creo que las clases de la maestría, al menos para mí, trataron de pláticas, ¿no? Sí, bueno, sí eran tareas, pero muchas veces eran pláticas y sobre todo en estas cuestiones de resignificar espacios, ¿no? Que al menos, como comentaban ahorita acá mis compañeros, como que la formación todavía era muy técnica, al menos para mí, entonces sí fue como darme de topes y ver otras cuestiones y decir, bueno, pues se pueden hacer otras cosas, ¿no? Ya no es nomás, digo, no me interesa si se hace o no, digo, claro que esta cosa que traté de exponer sí tiene un precedente mucho más tremendo, igual me puse nervioso por el tiempo, supongo, pero se analizaron dinámicas, de hecho sí está como fundamentado en ciertas cuestiones de procesos sobre el espacio, significados sobre el espacio. De hecho, los proyectos que acá comparten los compañeros, pues también creo que tienen mucho que ver con lo que se da en el borde y en estos puntos específicos, ¿no? Creo que al final la cuestión esta de los contrastes de la que yo me refería es precisamente eso, que del lado de México, y lo comentaba ahorita la persona que comentó esto sobre supongo que lo de la ruta ciclista,
que se dan todas estas cuestiones de dinámicas sociales sobre este lado, pero sobre el otro lado, por así decirlo, pues era esta cuestión de bordes reiterados, porque pues es una gran carretera, ¿no? Enorme, entonces era ese contraste al que me refería y creo que está sustentado en eso. Y la verdad es que, bueno, gracias por compartir también me siguen abriendo el espectro de otras cuestiones que uno como arquitecto no siempre ve, ¿no? Y bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta última? Ok, bueno, no me quería ir sin preguntarle a Mireya si en su estudio ha encontrado o ya tienes identificadas las diversas tipologías de quienes visitan estos espacios, porque nos hablabas del ritual, de lo que es, cómo es llegar y todo el proceso, pero quienes lo visitan, qué personajes, qué tipo de visitantes tienen. Sí, sí he encontrado algunos como, pues sí, asistentes clave. Sí, sí, o sea, por ejemplo, esto que les comento de las razones por las que se va ha sido a partir de charlas informales con las personas. O sea, por ejemplo, voy al baño y empiezo a platicar, ¿no? ¿Cómo está? Y bla, bla, bla. Y así es como me he dado cuenta, pero por ejemplo, yo tengo registrando desde el año pasado, desde que comenzó la maestría, yo que ya supe más o menos qué quería hacer y todo, yo empecé a ir a grabar y empecé a registrar. Entonces, por ejemplo, cuando o sea, yo voy, si se puede, platico con algunas personas, grabo y pues ahí estoy un buen rato y luego ya en mi casa analizo los videos. Entonces, por ejemplo, hace 2 fines de semana, me di cuenta en el Salón México y en el Sinaloense que tengo personas registradas desde hace un año, o sea, son las mismas personas. Cuando estaba viendo los videos y yo, el bailarín, o sea, por ejemplo, algunos les pongo, o sea, alias, ¿no? El zapatero, ¿no? Acá el zapatero, ahí está, ¿no? Y ahí sale en uno de los videos. Y hay otras personas también en el Salón México, he visto a otras señoras, también que sigue como esta tradición de bailar, de pagar el baile por pieza. Ajá, entonces, pues sí tengo registrados algunos asistentes y, o sea, lo que les comento de quiénes son los que los visitan, pues han nacido de charlas informales, o sea, no, sí hay un guión de entrevista y todo, pero por el espacio, la espesura, no sé, o sea, se me da más fácil platicar de forma informal, igual con las meseras, que si está tranquilo, que si hay gente, que si que eventos, que chalala, chalala. O sea, nos ponemos a platicar, pues son pláticas rápidas, pero de ahí hay información, muy buena información que tomar. Por ejemplo, esto, ¿no? Que les digo, algunos van a buscar pareja, algunos van ya con pareja y quieren ir a bailar. También qué tipo de asistentes van, ¿no? Porque al principio yo tenía la idea de que eran puros norteños, por ejemplo, que era el norteño clásico, que es bota, pues, cinto, sombrero, etcétera, pero también van otro tipo de personas a los salones pero sí se desenvuelven en los mismos bailes, por ejemplo. Entonces son interesantes las dinámicas que se dan dentro y pues las pláticas informales que salen con los asistentes también. Entonces, también, aparte, sí, claro. Pues, sí. Sí, pues, fíjate, en los de la Panamericana, ahí sí me tocó ver a un asistente en varias ocasiones ir a los Esperados de la Evolution, que están así como que prácticamente cerca. Pero en las otras que están más para el centro sí son, o sea, el zapatero es del ¿cómo se llama? Del sinaloense. La señora que baila por pieza, pues es del Salón México y es, o sea, te digo, sí. ¿Cómo reciben a alguien, por ejemplo, si yo me presento? O sea, ¿hay alguna reacción si no llevas? No.
la vestimenta. No, o sea, no, es que cada quien está en lo suyo también, o sea, sí, cada quien está en lo suyo, yo voy así, así voy y pues no pasa nada, o sea, me atienden bien, me la paso bien también, todo fluye, entonces puedes ir como tú quieras. Entonces. Sí, podemos ir, ya está abierto. ¿Cómo? Ay, ellos tienen un nivel de baile muy avanzado, sí, ¿no? ¿Mande? Ah, sí, leen ya bajo algunas copas. Observación participativa, sí. Interacción participativa después. Sí. Bueno, pues felicitarlos a los tres por estas aportaciones y porque nos dejaron a todos con muchas ganas de conocer sus investigaciones y será un gusto en algún momento ver esos resultados. Agradecerles a los asistentes su interés, el acompañamiento. Sí, adelante. Diga. La pregunta sobre lo último, el último tema que estabas tocando es, tú dices que también cuando vas ahí interactúas con las chicas de la banda, los padres, etc. ¿Qué pasaría si el que hiciera el trabajo de campo fuera un hombre, según tu lectura y perspectiva? ¿Hay diferencia? ¿Habría? ¿Por grabar, dices tú? Sí, lo que pasa es que el trato contigo eres una mujer que va ahí, convive y todo, pero si distingues que habría diferencias si fuera un hombre el que hiciera lo que tú estás haciendo. Es una buena pregunta, pero sí pienso que la reacción sería… Tengo sentimientos encontrados, porque por ejemplo, si me ven a mí grabando, no hay es que en general el grabar ya no es tanto problema, porque todo el mundo agarra el celular y graba, y en cuanto a… Sí ha de ser distinto, o sea, si yo como mujer me le acerco a alguien más, pues no lo ve tan extraño, pero si un hombre se le acerca a alguien más, pero ya esto es un suponer, pues no sé, la reacción a lo mejor no sería la misma que conmigo. Y es que parte de un elemento que tú te respuesta a la pregunta de la compañera, porque tú dices, es que yo voy vestida así. Entonces, ¿qué pasaría si un investigador, vestido así como va a la universidad, ahí se mete el sinaloense a hacer preguntas, a sacar el teléfono? Pues no sabría bien qué pasaría en el caso de un hombre, ¿no? Pero, o sea, en cuanto a la vestimenta, yo no he tenido problemas y la mayoría de las veces me ha acompañado un hombre a estos lugares porque tampoco pues no voy sola. Y ajá. Y las personas que me han acompañado pues van en tenis también, ¿no? Van en tenis, pantalón, prácticamente así como iría Francisco, ¿no? Por ejemplo, con todo respeto. Pero, por ejemplo, donde sí he tenido un poco más de problema es en estos del Desesperados y el Evolution, que corresponden a otro nivel económico también. Entonces, ahí sí, pues sí hay, por ejemplo, en una ocasión, una de las personas que me acompañó, pues tuvo como problema poquito al momento de pasar con el cadenero, porque traía un tipo tenis, ¿no? O sea, traía el tipo tenis y no es zapato, o sea, no, pues es que ese no es zapato, le decía Leo, no, es que sí es, y ya, hasta que se convencieron de que sí era zapato y se logró entrar. Y en mi caso, pues yo no he tenido, pues no, la verdad no he tenido ningún problema, entonces no sabría bien, necesitaríamos preguntarle a un hombre y que un hombre vaya a grabar y a hacer preguntas, a ver qué pasa. Sí. Usada generacionalmente y desde una experienciación distinta temporalmente, porque cuando tú dices así, bonito, etcétera, no sé, hay un espacio de interpretación que tal vez no alcancemos a entender nosotros.
Pero siguiendo la pregunta que hacía Sandra y retomando, y a propósito del amigo del amigo, ¿no? Que ha dicho, en este caso Willy Baldo, cuando fue nuestro profesor, es qué extraordinario es que vayan al Sarawak cuando probablemente una noche después de un baile en Sarawak los crearon a ustedes, ¿me explico? O sea, él enfrentaba esa posición. Pero creo que la pregunta de Sandra cuando hablaba sobre el código, o el tipo, a lo mejor hasta de arquetipo que pudieras encontrar en estos espacios, es que los ritos no están configurados a partir solamente de la vestimenta, o al menos ya no lo es tan marcadamente. ¿Me explico? Y eso marca muy puntualmente las posibilidades que tú tienes de ejercicio. Y tal vez no sea un supuesto el que sea diferente con el hombre, a lo mejor simple y sencillamente ya no va a ser igual, pero probablemente sí lo sea. Y tiene que ver con lo mismo que preguntaban, ¿cierto? Con el código, porque de alguna manera eres un ajeno al territorio y tu presencia constante permite que el observador etnográfico, ¿no? Como la antropología así de los 60s, pues coma como comen, baile como bailan y de alguna manera se convierten en un sujeto del rito, ¿no? Eso es muy importante observar porque el espacio en el que tú te has sentido cómoda es un espacio en el que se te ha permitido estar cómoda también, ¿me explico? Y eso hay que entender porque parte de lo que tú observas y presentas desde mi parecer, por ejemplo, a pesar de que es cercano e interior, es exterior y superfluo, porque al no reconocer todavía más códigos, parece que aún hay un estado de ensoñación sobre la espectacularidad del lugar, ¿me entiendes? Donde dices, wow, está padrísimo. Pero eso es como las mujeres que les gustan los gatos, ¿no? Y en un aparador, en una tienda de gatos dicen, ¡qué hermosos! ¿Me explico? Pero eso no la convierte en veterinaria, ¿me explico? Entonces es como interesante saber cómo ese espacio de flexibilidad y de libertad o de accesibilidad que se tiene ahora permite que veamos estos contextos de una manera muy diferente. Yo para bastante esto. Bueno, llama mucho la atención eso precisamente de la profundidad, cómo se acerca al espacio, cómo se acerca a los participantes. Hemos discutido mucho ese asunto sobre qué tanto es ese acercamiento, qué tanto se le permite que grabe, claro, qué puede grabar y qué no puede grabar, cuál es el alcance de esa información que ella está recuperando. Entonces, ella ha tenido que poner límites también a eso, porque no puede grabar cualquier cosa. Ahí la libertad se le cuarta, porque no, si bien se le permite que ingrese, si bien se le permite que se desarrolle sus dinámicas como cualquier asistente, pero la mayoría de ellos, o quizás todas las personas que están ahí, no saben que ella es investigadora, que ella está haciendo su proyecto de investigación. Entonces ella está de incógnito, no hay un rapport como tal, porque las personas no están enteradas de que ella necesita saber o preguntar tal cosa. Entonces ahí lo que está haciendo es que lo que le permite el medio es acercarse, o sea, y máximo es utilizar el celular, pero también ahí como que medio a la brava, ¿no? A la brava, porque si alguien descubre también que que lo está grabando o que le está tomando foto, pues puede tener problemas. Entonces no es un tipo de etnografía tan abierta como estamos acostumbrados a realizar. O sea, es parte de un proceso etnográfico, pero la mayor parte que registra ella es la observación. Ajá, ese es su principal recurso etnográfico, porque la fotografía, el video ha estado, pero muy por debajo del lado. Es una información que éticamente ella la usa para identificar, pero no la divulga. Así eso es. está clarísimo. Bueno, a mí me quedó muy claro. Sí. Adelante. A lo mejor puede ser también una manifestación de que así es como yo percibo a Juárez. O sea, tú llegas a un lugar y te acoge la gente, independientemente de, a lo mejor no te conocen o no eres pero yo lo he vivido en otras partes de la República y no es igual que en Juárez. O sea, tú entras a Juárez a cualquier restaurante, a
cualquier salón, y a lo mejor el hecho de que la reciban es el reflejo también de que como comunidad estamos acostumbrados a recibir al externo, al que no es igual, al que viene de fuera. Pues. Eso puede ser por ahí también un reflejo, por si no la rechaza. Pudiera ser. Muchas gracias a todos. Fue muy interesante toda esta charla, esta discusión y sobre todo verlos aquí reunidos, estar todos aquí reunidos. Es muy grato retomar los eventos presenciales y bueno, pues qué mejor que en Reimagina. Y bueno, pues los invitamos a que nos acompañen allá afuera al panel de ciclismo en la frontera. Va a ser aquí mismo entonces en esta sala a partir de las 6 de la tarde. Y pues nuevamente mis felicitaciones y agradecimiento a todos los presentes. Muchas gracias.